Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia entonces, y para eso les invito a que abramos en el profeta Daniel. Vayan al libro de Daniel. Gloria a Dios. Y vayan al versículo 10 y mantenga su Biblia en Daniel, porque vamos a tocar algunos capítulos, versículos que están en este libro, profeta Daniel. Amén. Gloria a Dios. Y vamos únicamente al versículo 12 en un principio. Daniel capítulo 10, versículo 2. Dice la Biblia: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gracias, Padre, una vez más. Ruego que sea el Espíritu Santo, porque si Él no está, si Él no nos habla, lo demás es pura hojarasca humana, Señor. Queremos tu bendición, queremos tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo, aquel que conoce la verdadera necesidad de tu iglesia, Señor, de cada uno de nosotros que estamos acá, sea Él hablando al corazón, en el nombre de Jesús. Danos un corazón blando, receptivo, abierto a tu palabra, Señor, y no endurecido, Señor. Que podamos aceptar y creer en tu palabra para ser edificado, fortalecido, renovado, restaurado, sanado y bendecido por tu presencia. En el nombre de Jesús, sujeto a este tiempo a tu voluntad, Señor, y a la presencia del Espíritu Santo, declarando bendición, victoria sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hablar de 5 actitudes que tenía el profeta Daniel, que hizo que la respuesta de Dios llegara. 5 actitudes. Amén. Que también nos sirve para nosotros. Nosotros queremos respuesta de Dios. Queremos que Dios responda a nuestro clamor, a nuestra necesidad, a nuestro llamado. Bueno, vamos a ver las actitudes que hacen que venga la respuesta de Dios, respuesta favorable de parte del Señor. Amén. Vamos a hablar, por ejemplo, de una actitud de compromiso con Dios, de una actitud de confesión y arrepentimiento de nuestros pecados, una actitud de fe y de misericordia, una actitud de humildad ante Dios y una actitud de oración. Amén. Todas estas actitudes tenía el profeta Daniel. Amén. Gloria a Dios. La palabra actitud tiene que ver con la manera que estamos dispuestos a encarar las situaciones de la vida. ¿Con qué actitud nosotros encaramos las situaciones de la vida? Esa es la forma en que nosotros podemos tener respuestas o no, ¿verdad? Pero es interesante, hermano, porque vamos a aprender entonces en esta mañana. Porque creo que todos los que estamos acá queremos una respuesta, ¿verdad? Si estamos en una situación difícil, si estamos buscando una salida o una solución, si estamos de alguna forma en un aprieto, en un apuro o en desesperación, algo que nos preocupa de la vida, tanto el niño como el adolescente, joven, como la persona mayor, como el adulto, el anciano, el matrimonio, los que están solos o solas, ¿verdad? Tenemos ciertas situaciones de la vida sin resolver todavía, que quisiéramos resolver. En algún área hay cosas que aún queremos resolver, quizás hay algo muy difícil que yo no sé cómo encarar, que no encuentro una salida. Bueno, vamos a ver si nuestras actitudes de alguna forma nos ayudan para eso. Y si vemos que me faltan algunas de estas actitudes, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a seguir de la misma forma o voy a tratar de encarar las situaciones conforme a estas actitudes para encontrar una respuesta de parte del Señor? Dios es un Dios de respuesta. Amén. Dios es un Dios que responde, un Dios de respuesta, hermanos. Amén. Y un Dios que tiene propósitos, ¿verdad? Dios cumplirá su propósito en mí, decimos.
Pero para que Dios cumpla el propósito, hermanos, nosotros tenemos que entrar. Si nosotros no entramos ahí en su voluntad, si no somos sumisos, hermanos, perdemos, ¿verdad? Y el propósito de Dios es bendecir, restaurar, sanar, fortalecer, cambiar la mentalidad, bueno, traer bendición. Tantas cosas son los propósitos de Dios con la vida del ser humano, porque Él ama. Pero si nosotros no entramos, de nada sirve. Dios no cumplirá su propósito en mí. Entonces la Biblia dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, disposición, actitud, tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿No? Los que conocen este libro del profeta Daniel, hermanos, saben que Dios respondió a sus oraciones. Dios vino con respuesta, ¿no? En una ocasión, más adelante vamos a tocar, una demoró 21 días, ¿verdad? Dios demoró 21 días para que llegara esa respuesta. Y después vamos a ver quizás por qué, si me da bien el tiempo, ¿verdad? Bueno, la actitud de compromiso que tenía Daniel, compromiso con Dios. Esta es la actitud que también nosotros tenemos que tener como creyentes si queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Estamos muy acostumbrados, toda la gente, no solo los creyentes, ¿verdad? Que cuando tenemos una necesidad clamamos a Dios y que Dios nos responda, que Dios nos oiga, que Dios nos dé la solución. Estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a nombrar solamente las promesas de Dios y vivir de las promesas de Dios. Que Dios tiene muchas promesas y son muy buenas. Estamos muy acostumbrados, entonces tenemos la necesidad, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice. Y nombramos al Señor y nombramos la palabra, conocemos muchos textos de la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios dice y tiene muchas promesas de parte del Señor. Pero no solo tiene promesas, ¿verdad? Él tiene un pedido, Él tiene un llamado, Él tiene un consejo, Él tiene una exhortación de compromiso, de que el creyente asuma un compromiso con Dios. Y Daniel en el capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida, ¿verdad? En primer lugar, Daniel estaba viviendo, hermanos, en un lugar bastante hostil, porque había sido llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén había sido incendiada, todo derrumbado, el templo, todo, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Fueron llevados cautivos y entre ellos fue Daniel, ¿verdad? Escogido porque eligieron los mejores jóvenes, ¿verdad? Para llevarlo y estar en el palacio del rey, pero cautivos, ¿verdad? Esclavos, ¿verdad? Y Daniel ahí en ese lugar dice que propuso en su corazón no contaminarse, o sea, asumió un compromiso con Dios ahí, ¿verdad? Porque el comer la comida del rey y la bebida, que ahí en Babilonia, la comida y la bebida del rey era sacrificada a los demonios, a los ídolos, porque los dioses de Babilonia eran todos del paganismo, ¿ves? Entonces, Daniel no quería contaminarse para no desagradar a Dios. Entonces, Daniel tenía un compromiso de no desagradar a Dios. Tenía un compromiso más bien de agradar a Dios. Amén. Y el compromiso de agradar a Dios es un compromiso de hacer su voluntad, aceptar su voluntad y hacer su voluntad. Entonces, no es una cosa fácil, ¿verdad? Es un compromiso de aceptar la palabra de Dios, de creer en la palabra, de creerla, de vivir la palabra, de aplicar la palabra. Un compromiso de santidad, porque también ahí, ¿verdad? Él hizo un muro, él levantó una muralla y dice, yo no voy a permitir que mi alma sea contaminada. Cuando él comía, si él comía esa comida del rey que era sacrificada a los demonios, su alma, no su organismo, iba a ser contaminado, sino su alma. Hoy nos cuidamos mucho, ¿verdad?, de que nuestro organismo no se contamine, ¿verdad que sí? Que no comemos esto, que no comemos lo otro, que tratamos de cuidar nuestro cuerpo y nuestro organismo, porque
bueno, vamos al médico y el médico te da una lista de cosas que es perjudicial. Y entonces finalmente, yo creo en la oración, hermano, tenemos que santificar lo que comemos. La Biblia dice que no lo que entra por nuestra boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Entonces, la preocupación mayor es el alma, y aquí Daniel asumió un compromiso de no contaminar su alma, ¿verdad? De no contaminar su alma, ¿verdad? Por eso, cuán importante es ese compromiso, hermanos. Compromiso que hoy, por ejemplo, nosotros los seres humanos, nosotros tenemos un compromiso con la familia, ¿verdad? Todo el que tiene familia tiene compromiso con la familia, ¿sí o no? ¿Verdad? Nosotros tenemos un compromiso con nuestra familia porque es nuestra familia, la familia que Dios nos ha dado. Y es una responsabilidad del creyente tener un compromiso con su familia, de cuidar su familia, de amar su familia, de mantener una buena relación con su familia, de estar al lado de su familia siempre que podemos, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos con la familia, ¿verdad? Tenemos un compromiso con el trabajo, ¿verdad que sí? No faltamos al trabajo, es la hora del trabajo y que estamos allí porque hay que estar, es un compromiso que tenemos. Y Dios también nos llama a ser responsable con el trabajo. La Biblia, es más, dice que no trabaje, que tampoco coma. O sea que Dios es un defensor del trabajo. Hoy vemos por muchos lados, a nivel de sindicato y de otras cosas, una cultura de no trabajar. Nadie quiere trabajar, pero sí quiere mamar, quiere comer, quiere de alguna forma quitarle todo a un país, a un gobierno, y que los empresarios, ¿verdad?, estén dando y dando a cuesta de nada. Hoy hay una cultura de no trabajo, un profesor, un maestro, a veces, ¿verdad?, que antes tenía una vocación, una entrega, hoy ha cambiado, y así todos en general, todos nosotros, ¿verdad?, en general no queremos trabajar, pero a pesar de eso tenemos un compromiso, porque si no trabajamos, no cobramos, no hay licencia, no hay vacaciones, no hay auto, no hay, bueno, las comodidades que queremos. Hay que trabajar, por eso asumimos un compromiso de trabajar, ¿verdad? Los estudiantes que asumen un compromiso de estudiar, ¿verdad? Que es lindo estudiar, y la Biblia también apoya esto, hermanos. Tenemos que estudiar, prepararnos, capacitarnos. Entonces vamos a estudiar, hay un compromiso, y asumen un compromiso para estudiar. Todos, los creyentes, ¿verdad? Los creyentes y los no creyentes, ¿verdad? Llega una época que hay que estudiar, y después también siempre estamos estudiando, aprendiendo cosas, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cuál es el compromiso que tenemos con Dios? Porque para todo esto, para la familia, para el trabajo y para el estudio, nosotros nos esforzamos, ¿verdad que sí? Que nos esforzamos. Marcamos en la agenda, tenemos una agenda una agenda en la mente, una agenda escrita donde tenemos el horario, tenemos esto, lo otro, para trabajar, para la familia, para estudiar. Tenemos una agenda para todo eso. Queremos cumplir con esos compromisos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el compromiso que hemos asumido con Dios? Hay un compromiso en nosotros, los que queremos respuesta de parte del cielo, respuesta de Dios. ¿Hay un compromiso firme con Dios? ¿O hemos dejado a Dios para última instancia, último recurso? Después de todo, busco a Dios. Cuando ya esté con el agua en el cuello, entonces voy a orar, voy a ir a la iglesia. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia después que tiene un cáncer, por ejemplo? Mucha gente se entrega a Cristo después que tiene un cáncer, ¿verdad? Después que todo está destrozado en su vida, recurre a Dios. Pero aquí Daniel, desde jovencito, propuso en su corazón, ¿verdad?, un compromiso con Dios. Amén. Puso a Dios por encima de todo, en un territorio hostil, en una nación hostil, donde estaba bajo amenaza de muerte. Acá en Uruguay no hay amenazas de muerte para el creyente, ¿verdad? No estamos en un territorio hostil, no estamos en un territorio extranjero, no somos esclavos de nada, somos libres, ¿verdad? Tenemos toda la posibilidad, ¿verdad?, de
de asumir un compromiso con Dios y no nos va a pasar nada. Más allá que hoy en día, en cierta forma, hay ciertas amenazas en contra de la iglesia, ¿verdad? Quieren destruir los principios y valores cristianos, quieren destruir a la iglesia, quieren destruir a la pastoral, quieren apagar eso a través de, bueno, las imposiciones y a través de los medios y a través de muchas otras cosas, de las leyes, pero no van a poder, hermanos, hacer nada de eso. Pero quiero preguntar una cosa en esta mañana. ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos con Dios? El compromiso de Daniel era un compromiso de servicio, de adoración, de oración, ¿verdad? Era alguien que realmente se consagrado al Señor. Amén. Entonces, hago una pregunta. Muchas veces nosotros nos esforzamos para todo lo demás, pero en el momento que tenemos que esforzarnos, porque la Biblia dice allí por Josué capítulo 1, ¿verdad? Le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Y no dijo esfuérzate y sé valiente para trabajar, no dijo esfuérzate y sé valiente por tu familia, ni por tus estudios. Esfuérzate y sé valiente para cumplir y poner por obra todo lo que está escrito en la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esfuérzate por estar en el camino de Dios. Esfuérzate por honrar el reino de Dios y servir en el reino de Dios. Adorar a Dios, tener tiempo para estar en la casa de Dios, para servir a Dios. Eso es lo que le dijo a Josué. Y dijo: serás prosperado en todo lo que emprendas. Serás prosperado en todo. O sea que Dios va a prosperar la familia de Josué, las finanzas de Josué, las emociones de Josué, va a prosperar los estudios de Josué, va a prosperar todo. Y sabe que Josué también asumió un compromiso allí por Josué 24:15 dice: ustedes pueden creer y adorar a los dioses que quieran, pero yo y mi casa adoraremos al Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos a Dios. Compromiso entonces con Dios. Por eso, si nosotros estamos buscando respuesta de Dios y creemos que podemos llamar a Dios a cada rato cuando fulano tiene una necesidad, mengano, ciclano, y constantemente estamos, ¿verdad?, pidiéndole a Dios cosas y cosas y cosas constantemente, y a veces no hay respuesta, hermanos. No hay, porque no hay un compromiso fiel de parte del creyente. ¿Cuál es, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo? Amén. Porque lo único que nos está pasando en Uruguay hoy en día es que, bueno, hoy está frío, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una temperatura, y acá estamos con 29 grados, ¿verdad? Cuando salgamos afuera. Entonces, eso a veces nos impide, hermanos. ¿Saben que el frío nos impide venir a la casa de Dios? El frío nos impide. Cuando Daniel, por ejemplo, estaba dispuesto a ir al foso de los leones, y fue lanzado al foso de los leones por tener un compromiso con Dios. Por eso tenemos que cambiar nuestra actitud y mejorar nuestra actitud, hermanos. Tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio, hermanos, donde nos comprometemos con el Señor, ¿verdad? Podemos esforzarnos para todo lo demás, pero cuando necesitemos la mano de Dios sobre nosotros, van a haber respuestas que no van a llegar. Amén. Bueno, después, hermanos, la actitud de Daniel, otra segunda actitud, dice de confesión y arrepentimiento. Y para eso, en Daniel capítulo 9, hermanos, un poquito más atrás ahí de lo que leyó, en el capítulo 9 dice la Biblia, versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, siempre Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Y dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde las he echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Amén. Y si sigo leyendo, sigue diciendo. Pero el profeta Daniel, la actitud del profeta Daniel, hermano, fue no condenar el pecado de otros. Él no fue a juzgar a otras personas. Él dice, nosotros hemos pecado. O sea que él se incluye. Así como Nehemías, él dice, he pecado, hemos pecado, y el pueblo ha pecado, ¿verdad? Nehemías y Daniel también dice, mi pecado te confesaré. Pero nosotros a veces estamos confesando los pecados de los demás y no confesamos nuestro pecado. Para confesar nuestro pecado tenemos que darnos cuenta que hemos fallado, que hemos pecado. ¿Y cuál era el pecado de Daniel? ¿Cuál era el pecado de Daniel? Porque Daniel dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Era un hombre intachable desde el punto de vista humano, no había nada que decir, ¿verdad? Realmente el que estudia la vida de Daniel, la historia de Daniel, fue un hombre santo, consagrado a Dios, dispuesto a morir por el Señor. Y sin embargo dice, hemos pecado. ¿Verdad? E igual confiesa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el único santo, 3 veces santo. Amén. Y nosotros delante de Dios siempre fallamos, siempre hemos pecado. Nosotros no podemos ir delante de Dios a decir, Señor, mirá que yo soy esto, lo otro, mirá lo bueno que soy, o lo santo, lo justo que soy. Como nos encontramos con mucha gente y dice, yo no hago mal a nadie, yo soy una persona buena. Puede que seamos una persona buena delante de aquel que cometió un asesinato, que robó, que está en la cárcel, quizás que hizo muchas cosas injustas, pero delante de Dios somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Delante de Dios somos condenados al infierno, pero gracias a Cristo Jesús que pagó el precio de nuestros pecados somos libres. Pero no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, que es perfecta, que es santa. Amén. Entonces es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Tenemos que darnos cuenta que estamos fallando delante de Dios, que nuestro compromiso delante de Dios no es tal como decimos desde la boca hacia afuera. Entonces, hermanos, es necesario que aprendamos este principio si queremos respuesta de parte del Señor. Amén. Todos nosotros. Si tengo que hacer una oración en esta mañana, Señor, yo he pecado. Señor, hemos pecado, hemos fallado. Señor, perdona mis pecados y perdona el pecado de tu pueblo. Me tengo que incluir, hermanos. Necesito yo asumir un compromiso también delante del Señor de mayor entrega. Amén. Dice Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si no confesamos, si queremos ocultar a Dios nuestros pecados, seguimos en nuestros pecados, sin el perdón de pecados. Por eso tenemos que confesar. Encontramos un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Daniel sabía que Dios podía perdonar, por eso él confiesa, Señor, he fallado, hemos pecado, todo el pueblo se apartó. ¿Saben por qué estaban esclavos? Tuvieron 70 años esclavizados allí en el cautiverio babilónico, 70 años, porque el pueblo de Dios se había alejado constantemente de Dios. Y los profetas les dijeron una y otra vez, arrepiéntanse porque les va a venir el juicio, vuélvanse a Dios. Y la gente se rebelaba contra los profetas, se rebelaba contra Dios. Y esto está confesando Daniel. Nos hemos rebelado contra los profetas que nos anunciaban la verdad. Por eso no hay que rebelarse, hermanos, cuando Dios nos habla. Porque la rebeldía es lo que impide que venga respuesta de Dios. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Amén.
Entonces nos encontramos, dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta hallará misericordia. Entonces hay que confesar y apartarnos. Y no estoy hablando de robar, no estoy hablando de matar, de cometer adulterio, no estoy hablando de eso. Hay cosas en nuestro corazón, hay orgullo, hay egoísmo, hay egocentrismo, ¿verdad? Hay materialismo, hay un montón de cosas, de caprichos que tienen que salir porque eso está contaminando nuestro espíritu. Hay celos, hay envidias, eso está contaminando nuestro espíritu y Dios quiere renovarnos, transformarnos de nuestro interior. Por eso hay que confesar esos pecados y apartarse. Amén. Que Dios nos transforme el corazón. Amén. Él es el alfarero, el único que puede transformar nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Tercera actitud. Daniel tenía una actitud de fe en la misericordia de Dios. Y vamos a ver 9:17. Capítulo 9, versículo 17. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Amén. No elevamos nuestros ruegos a ti, dice Daniel, confiando en nuestra justicia. Pero muchas veces nosotros equivocamos. Nosotros pasamos justificándonos, ¿sí o no? Nosotros pasamos justificando y a veces justificamos nuestros pecados. He visto hoy en día, hermano, cómo mucha gente condena el pecado de otros para justificar su propio pecado, para alivianar su pecado. No, pero Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Al otro también, pero es personal. Dios nos va a pedir cuenta qué es lo que estamos haciendo nosotros y aún como creyentes. Pero aquí lo que dice, hermanos, el profeta Daniel dice: yo te ruego, Dios, no confiando en mi justicia, Señor, porque mi justicia es trapo de inmundicia. Yo te ruego confiando en tus muchas misericordias. Y esta es la buena noticia que tenemos, hermanos. Hay un Dios que tiene mucha misericordia, que por más que hemos fallado, si confesamos, nos arrepentimos, Él perdona, restaura, nos da una nueva oportunidad, restaura nuestra familia, bendice, prospera nuestra familia, allana el camino y nos hace ser feliz en este tiempo, porque confiamos en un Dios que tiene mucha misericordia. Amén. Y Dios tiene mucha misericordia, no solo para ustedes, para nosotros, para todos los que andan en la calle, ahí apartados, alejados, aquellos que cometieron errores fatales en su vida. Dios tiene misericordia, Dios nos está llamando. Va a venir mucha gente, hermanos, desecha el camino de Dios pidiendo perdón y van a encontrar en el Señor un Dios de compasión y de misericordia. Y nosotros tenemos que tener esa fe, hermano, fe en la bondad de Dios y en la misericordia, porque Dios no vino a condenar a nadie, sino a salvar a todos. Amén. Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Daniel sabía eso. Por eso Daniel dice: aunque hemos fallado, aunque hemos pecado, aunque nos hemos apartado, aunque nos hemos rebelado, Señor, yo te ruego, Dios, y no te ruego por mi propia justicia, sino por tu mucha misericordia, que nos ayude, que nos des una respuesta. Necesitamos tu bendición. Así tiene que ser nuestra oración, hermano. No justificando, porque decimos: hoy no voy a la iglesia por esto, hoy no voy a orar por esto, hoy no voy a servir a Dios por esto, hoy no hago nada para el reino de Dios por esto y por lo otro, mientras nos esforzamos por todo lo demás. Pero cuando se trata del reino de Dios, hay un montón de justificación para decirle no a Dios. Y si le decimos no a Dios, ¿saben lo que dice la Biblia? Allá por Samuel: honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honraré a aquellos que me honran. He visto gente plantados aquí en la iglesia, hermanos, a veces enfermos, con dolor, con un montón de situaciones adversas en su familia, pero están plantados en la casa de Dios, adorando al Señor de rodillas, clamando. Quiero decirles que hay respuesta para ustedes. En el nombre de Jesús viene respuesta de parte del Señor para ustedes, por su clamor, por su entrega, por su fidelidad, por esa
compromiso con Dios, el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señor, un Dios poderoso que viene por su iglesia, un mundo perdido, agonizando en oscuridad, en pecado, en maldad. Pero Dios levantará su iglesia, pero la iglesia que asume un compromiso de fidelidad. Dios quiere encender a su pueblo, pero tenemos que volver nuestro rostro al Señor, pidiendo perdón. Una actitud, hermanos, de humildad. Daniel 10:12. Vuelvo al primer versículo. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Aleluya. Desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, ¿dónde? En la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Tu oración, Daniel, fue oída en el momento que dispusiste tu corazón de humillarte delante del Señor, de pedirle perdón por tantos pecados. Daniel dispuso su corazón en una tierra hostil de amenazas de muerte. Dispuso su corazón para humillarse y decir: Señor, hemos pecado. No fue fulano, no fue mengano, no fue el gobierno, no fue esto, no fue lo otro. Hemos pecado. Si Uruguay está sufriendo, hermanos, es porque hemos pecado. Es porque hemos fallado. Segunda de Crónicas también 3 y 14, hermanos. La Biblia dice que Salomón en una oración dice: si tú cerraras los cielos, ¿verdad? Si los cielos están cerrados, si hay pestilencia, si la langosta está devorando la tierra, el devorador que devora tantas cosas de la humanidad, las pestilencias, si los cielos parece que están cerrados, Salomón, en una actitud, hermanos, de buscar al Señor, dice: si se humillare mi pueblo allí donde mi nombre es invocado, amén, y oraren y se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Amén. Tremendo. Pero hay que humillarse. Nosotros vivimos una vida que nos creemos dioses, que creemos que podemos hacer y deshacer y podemos pisotear la sangre de Cristo, ¿verdad? Y no prestarle interés a la casa de Dios, no prestarle interés a las cosas del reino de Dios, hermanos, y después queremos que Dios nos responda. No es así, hermanos. Tiene que haber una actitud de humildad. Daniel dice que dispuso en su corazón humillarse delante de Dios. Entonces, si los cielos están cerrados, Dios va a abrir los cielos. Dios va a quitar las enfermedades. Dios va a quitar el devorador. La langosta es un devorador, hermanos. Devora tu casa, tu familia, tu finanza, tu trabajo. Devora tu salud. Devora todo, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero, hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios sana, Dios restaura. ¿Amén? Por último, una actitud de oración. En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Qué hacemos cuando entramos en nuestra casa? Cuando venimos del trabajo, cuando nos vamos a acostar, cuando nos vamos a levantar, ¿qué hacemos en nuestra casa? Dice que él entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es que oraba únicamente cuando estaba bajo amenazas, ¿verdad? Porque hay gente que ora a Dios y busca a Dios solamente cuando están bajo amenaza. Después que las amenazas ya no están, ya se olvida de Dios. Pero Daniel era diferente. Daniel dice que era una persona de oración ya cuando él estaba en Jerusalén, pero cuando fue también a esa tierra hostil, llevado como cautivo, dice que él oraba 3 veces al día como lo hacía antes, sin temor a nada.
porque había un edicto allí, ¿verdad? Que todo aquel que invocara el nombre de otro Dios, que no fuera el Dios de Babilonia, allí, ¿verdad? Tenía que ser lanzado al foso de los leones. Y Daniel, cuando se enteró de eso, en vez de desesperarse, en vez de enloquecerse, en vez de confundirse, ¿verdad? En vez de no saber qué hacer, dice que fue a su casa. ¿Y qué fue? ¿Qué fue a hacer a su casa? Dice que abrió las ventanas. No le importó que todo el mundo lo viera. Abrió la ventana, dice que se arrodillaba 3 veces al día delante del Señor y allí oraba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces encontramos, hermanos, acá, aleluya, cuán importante es la oración. En vez de salir a tratar de solucionar este problema desde la fuerza humana, voy a recurrir a Dios en oración, me voy a humillar, voy a orar al Señor, voy a clamar a Dios, voy a implorar y Dios va a traer respuesta, hermanos, porque muchas respuestas hemos encontrado cuando nos hemos dedicado a orar. Amén. Por eso no dejes de orar cada día. Amén. Bajo amenaza de muerte. Hoy estamos bajo amenazas ideológicas, ¿verdad? Amenazas en diferentes áreas, ¿verdad? Tenemos enemigos. Ustedes tienen enemigos. Tenemos enemigos, hermanos. Hay un ejército de enemigos nuestros. Potestades, los principados. Tenemos demonios que atentan contra la fe del creyente. Hay enemigos. Pero la Biblia dice allí en Efesios 6, del 10 al 17, nos habla, ¿verdad?, que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra la gente que está, los ángeles que están en las tinieblas, los demonios que están en las tinieblas, ángeles caídos, gobernadores, principados, ¿verdad? Potestades que están en el aire, que atentan contra el creyente. Pero hermanos, cuando oramos podemos reprender todo eso. Amén. Entonces, pero hay una necesidad de orar. Amén. Tenemos un sistema en el mundo que es muy hostil, hermano, muy hostil. Pero a pesar de que sea hostil, tenemos aquí esta referencia que así como Daniel, que estaba bajo amenaza de muerte en un territorio muy hostil, él pudo salir victorioso, hermanos. Nada, ni los leones, ni absolutamente nada pudieron detener, hermano. Y Dios trajo respuesta, ¿verdad? Las respuestas fueron apareciendo más adelante, ¿verdad? No voy a leer por asunto de tiempo, simplemente voy a hacer referencia, hermanos, pero cuando Daniel comenzó a orar, a interceder desde el capítulo 9, ¿verdad?, en adelante, Dios le da una visión y le da todo lo que iba a estar sucediendo más adelante, ¿verdad?, con toda la nación. Eso quiere decir que Dios trajo respuesta a Daniel siempre que él fue a orar. Trajo respuesta cuando fue amenazado, cuando necesitó revelar unas visiones, unos sueños que habían tenido los reyes en ese país, en esa nación, ¿verdad? Que no sabían a quién recurrir. Recurrieron a Daniel y Daniel dice: para que yo voy a orar, voy a buscar. Y Dios trajo respuesta, hermanos. Entonces, Dios es un Dios que tiene respuesta. ¿Queremos nosotros la respuesta de Dios? Bueno, tenemos que ver cuáles son las actitudes. Hay en nosotros entonces una actitud de compromiso, hay una actitud de confesión de nuestros pecados y arrepentimiento, hay una actitud de fe en la misericordia de Dios, no en nuestra justicia. Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros. Hay una actitud de humildad, hay una actitud de oración. Bueno, Daniel oró en busca de una respuesta, ¿verdad? Que había una promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios, en primer lugar, era de que el pueblo iba a estar cautivo por 70 años, pero Dios lo iba a retornar nuevamente. Entonces Daniel oró en base a esas promesas. Nosotros tenemos que orar en base a las promesas. Yo sé que hay promesas para ustedes, para todos los que están acá. Dios tiene promesas. ¿Cuántos creen? Dios tiene promesas en todas las áreas de tu vida. Haré prosperar todo tu camino, todo te saldrá bien, dice. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu compromiso con Dios, tu vida espiritual. Amén. Entonces, hay para nosotros respuestas y hay promesas. Amén. Gloria a Dios. La respuesta le llegó a Daniel, ¿verdad? Llegó esa respuesta a Daniel. Daniel
fue bendecido, todo el pueblo retornó a su patria, a su nación, ¿verdad? Porque había promesas y hubo gente como Daniel que asumió compromiso con Dios. En esta mañana Dios también nos desafía, ¿verdad? Si nosotros queremos ver un cambio en nuestra propia vida, si queremos ver un cambio en nuestra familia, si queremos ver un cambio allí donde hay cosas que nos están preocupando mucho, quizás finanzas, trabajo, salud, lo que sea, hay promesas de parte del Señor, hay promesas y hay poder de parte del Señor para obrar ese milagro, traer respuesta en esa área que es muy difícil. Si estás